Buenos días. ¿Dudas? Recién un compañero preguntaba si el assembler varía de micro en micro, cómo es que Windows funciona en todas las PC. ¿Alguien sabe la respuesta? No se puede. ¿Sí? El programa de máquina es ejecutable para un set de instrucciones y solo se puede ejecutar en ese set de instrucciones. ¿Cuál sería la conclusión obvia? Lo hacen para varias y después instala el correcto. No, porque vos podés sacar el disco rígido ya instalado en la máquina y ponerlo en órbita. O sea, podría ser una opción, pero no sé si lo hiciste, pero si vos sacás el disco de una máquina con un procesador y lo pones en otra, cualquier otra máquina, en general arranca. Lo que puede suceder es que tiene una pantalla azul durante el arranque, pero ya ejecutó código, o sea que ya el código ejecutable funciona. La respuesta, que es bastante obvia, por lo menos cuando uno lo termina de entender, es que todos los procesadores de la PC tienen el mismo set de instrucciones. ¿Sí? Y ese set de instrucciones se llama en términos generales x86. Porque nació con el 8086, de ahí pasó al 286, al 386, al 486, y ahí cambiamos de nombre y empezaron a llamarse Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium Pro, i3, i5, i7 de 1, 2, 3 décima, 12ª generación. Todos esos procesadores tienen aproximadamente el mismo set de instrucciones. ¿Qué quiere decir aproximadamente? Que le han ido agregando instrucciones a medida que fue pasando el tiempo. Entonces el set de instrucciones de un i3 es más grande que el set de instrucciones del 386. Pero todo lo que estaba en el 386 existe en el 4, todo lo que estaba en el 4 existe en el 5. Entonces cualquier programa escrito para una versión se ejecutan las versiones siguientes. ¿Sí? Si ustedes agarran y buscan alguna máquina de esas perdidas que andan por acá y resucitan una PC con un 386 y le tratan de instalar un Windows nuevo, ahí sí les va a decir: este procesador no soporta este set de instrucciones porque las instrucciones que están usando en un Windows nuevo no existían en un procesador viejo. ¿Sí? Lo que hace el sistema operativo es simplemente usar el set de instrucciones menor posible para tratar de cubrir el 99.9% de las PC. ¿Sí? Pero solo ejecuta en PC. Ustedes por eso no pueden instalar Windows en un celular. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué hay que reinstalar Windows en un celular? Técnicamente debería ser posible. El poder de cálculo de hoy de una máquina entry-level PC es equivalente a un celular de alta gama. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque Windows no ejecuta nada. Si hay una versión de Windows para ARM que sigue en beta y que podría ejecutar en un celular, ¿sí? Pero en otras arquitecturas que hay, no se puede ejecutar, ¿sí? Entonces, la respuesta es que todas las PC tienen el mismo set de instrucciones. Y si ustedes indagan un poquito en qué es lo que sucede dentro de la PC, se van a dar que los fabricantes de chip para PC solo son Intel o AMD. No van a encontrar ningún otro fabricante de procesadores para PC. Y eso es porque el ISA está protegido por propiedad intelectual. Es decir, cuando uno diseña un ISA, ese ISA cae bajo las leyes de propiedad intelectual. Y otra empresa no puede fabricar un procesador compatible con ese ISA si no paga una licencia. La política de Intel respecto a su ISA x86 es: no le doy licencia a nadie. Por eso nadie más puede fabricar procesadores, excepto AMD, a quien le dieron una licencia hace 35 años y donde además sucedió algo cuando se amplió el ISA de 32 a 64 bits. Cuando se amplió el ISA de 32 a 64 bits, Intel dijo: yo voy a hacer un ISA incompatible. Mis PC de 32 bits, de 64 bits, no van a correr código viejo. Eso fue un fracaso, nadie lo usó. AMD dijo: yo voy a hacer una cosa distinta, ¿me das permiso de convertir tu ISA de 32 en unos 64, ampliando el tamaño del registro, ampliando algunas cosas nada más y una cosa, lo que sería un parche? Sí. Y adivinen cuál es el que se usa. El de AMD.
Entonces, en este momento quedaron trenzados de una forma muy particular, porque parte de lo que se usa en Intel es la propiedad intelectual de AMD, y parte de lo que se usa en AMD es la propiedad intelectual de Intel. Entonces, se armó una rosca entre ellos dos que ya es indisoluble, pero nadie más puede entrar en ese círculo selecto. Esa es la razón por la cual Epic, por ejemplo, se fue a ARM. ARM tiene un modelo de negocio totalmente distinto. ARM te dice, este visa lo puede usar el que quiera, cuesta tanto. Y ellos no fabrican chip, solo venden diseño. Entonces hay cientos de fabricantes que fabrican en alguno de los esquemas de ARM. ¿Sí? El último, como para cerrarle el pantallazo de lo que sucede con los set de instrucciones, la última vuelta de tuerca en el mercado de esto es RISC-V. RISC-V es un ISA abierto. Sería como ARM, solo que nadie tiene que pagar nada. Cualquiera lo puede usar. Entonces cualquiera puede fabricar procesadores compatibles con ese ISA, pueden ejecutar código entre cualquier procesador sin pagar nada. Está manejado por una fundación tipo Linux y es un ISA de código abierto. Ese ISA es el que van a usar ustedes en arquitectura de computadoras. ¿Por qué? Porque podemos ver adentro los procesadores, podemos hacer un montón de cosas sin pedir permiso a nadie, cosa que no podemos hacer con ninguno de los otros procesadores. ¿Sí? Por supuesto que es una discusión filosófica, pero se estima que en los próximos 10 años RISC-V va a terminar reemplazando a todos los procesadores. O tiene altas probabilidades de reemplazar primero ARM y después incluso Intel. ¿Sí? Básicamente porque el que hoy le está pagando X centavos de dólar a ARM por cada procesador que vende, se va a ahorrar esos centavos de dólar. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Entonces es muy probable que RISC-V sea el reemplazo. De hecho es un set de instrucciones que está creciendo, o sea, es una arquitectura que está creciendo muy rápidamente. En los últimos 5 años, en 5 años nada más, pasó de ser una idea a tener procesadores en silicio de gama chica, de gama media y de gama alta, a ver notebooks con procesadores, a tener todas las herramientas de desarrollo libres, andando, estables y demás. ¿Sí? O sea, de simuladores a silicio en 5 años. Bien. ¿Alguna otra duda que quede de lo que estábamos hablando? Eso es como para que por ahí termine de cerrar un poco más esto del lenguaje de máquina y del binario. ¿Sí? Los binarios no se pueden ejecutar en nuestra arquitectura excepto que usemos un emulador. ¿Qué es un emulador? Un intérprete que lee la instrucción de binario y la transforma en el código de máquina. Lo que sería la máquina virtual de Java, o lo que sería en el caso de Apple, Rosetta. Rosetta es la solución de Apple para ejecutar código de x86 en sus nuevas máquinas que tienen procesador ARM. ¿Sí? Y es un traductor, es un intérprete. Entonces ya no se ejecuta el programa en el procesador, sino que se pone un programa al medio que va traduciendo las instrucciones una a una. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Seguimos con los proyectos. Quedó clara la metodología de trabajo y la forma de evaluación, que era lo que habíamos visto. Podemos arrancar entonces con el proyecto en sí. Bien. Lo primero que deberíamos de hacer cuando vamos a hacer un proyecto, y esto se lo van a machacar en varias asignaturas, nosotros somos la primera con la que se le topan, es cuando vamos a hacer algo deberíamos tener absolutamente claro qué queremos hacer y por qué queremos hacerlo. Y esto que parece trivial normalmente no lo hacemos. Y normalmente nos mandamos a hacer cosas antes de sentarnos a pensar qué queremos hacer y por qué. ¿Sí? De hecho ustedes van a tener una materia que trata mucho sobre esto, que es ingeniería de software, en donde se va a recalcar mucho este tema. Pero como eso es más adelante, nosotros traemos un poquito. Cuando determinamos qué queremos hacer, normalmente es una buena idea ver qué hay en el mercado, qué hay parecido a lo que queremos hacer y en qué nos queremos diferenciar de eso que hay en el mercado, porque si vamos a hacer algo que ya existe idéntico, lo más probable es que no tenga mucho sentido. ¿Sí? Nosotros deberíamos tener siempre alguna característica distintiva si pretendemos que esto que estamos haciendo tenga éxito. Eventualmente será más barato, será más fácil de usar, pero alguna
algún punto a favor tenemos que tener. Si todos son puntos negativos, estamos iniciando un proyecto que está condenado al fracaso. ¿Sí? Para eso, normalmente lo que deberíamos de hacer es comparar los otros productos y tratar de encontrar cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener nosotros normalmente puntos débiles? En precio. Va a ser muy difícil que nosotros haciendo cosas por pequeña escala o arrancando tengamos un precio comparable con una empresa que lo hace en grandes volúmenes. Sabemos que en muchas cosas, no en todo, el volumen baja el precio. En el software en particular el volumen no baja el precio. El volumen lo sube. O sea, hacer un software más grande es más caro que hacer un software más chico. Pero en algo que tenga que ver con hardware, algo que sea físico, sí, el volumen baja el precio. Y nosotros vamos a apuntar a un sistema embebido, así que vamos a tener una parte de software y una parte de hardware. La parte de software puede ser más competitiva, la parte de hardware va a ser menos competitiva, casi seguro. Y lo mismo nos va a pasar con las prestaciones. Nosotros no vamos a entrar mucho en detalle, pero si ustedes empiezan a indagar en la electrónica, se van a encontrar que los componentes de última generación suelen tener tamaños y formatos de montaje que son inaccesibles para hacerlo a mano. Solo se pueden hacer con maquinaria especializada y en grandes volúmenes. Es decir, ustedes no podrían fabricar un iPhone ni que quisieran, porque fabricar un solo iPhone debe estar costando en el orden de $1 millón. Si quisieran fabricar una única unidad de algo con la tecnología del iPhone y la complejidad del iPhone. ¿Sí? Porque la preparación de todas las máquinas lleva tanto tiempo y tanto esfuerzo que por una unidad es inviable. ¿Sí? Entonces, vamos a tener problemas en el precio, vamos a tener problemas en las prestaciones, o en algunas prestaciones, en otras no. Las prestaciones que vengan del software podríamos pelear, las prestaciones que vengan del hardware van a ser difíciles, a menos que apuntemos a un proyecto que lo pueda financiar, ¿no? Y después, ¿cuáles son las oportunidades? O sea, ¿qué es lo que podríamos mejorar? Bueno, podríamos mejorar el precio en algunos casos, cuando hay impuestos de por medio, cuando lo que hay es para un mercado especializado, nosotros queremos hacer una cosa más sencilla, similar pero más sencilla, entonces no necesitamos las normas de seguridad que tiene lo que existe o las pruebas, ¿sí? Podemos hacer una cosa más simple, podemos mejorar el precio. Podemos mejorar las prestaciones vienen casi siempre más de la mano del software que del hardware, entonces ahí hay mucha posibilidad de mejora. Podemos mejorar la facilidad de uso, también suele venir de la mano del software. Y eventualmente a veces sucede que a nadie se le ocurrió algo parecido. Hace 20 años no había ninguna valija con ruedas. A alguien se le ocurrió ponerle ruedas a una valija por primera vez. Y hoy decimos, pero como a nadie se le ocurrió, bueno, a nadie se le ocurrió. ¿Sí? Entonces siempre hay también posibilidades para, a veces son pequeñas variantes, pero esa pequeña variación genera un beneficio muy interesante y es un producto muy novedoso. O sea, esa posibilidad siempre existe. A partir de esto, deberíamos de tener claro los objetivos de lo que queremos hacer. Los objetivos es la descripción a grandes rasgos de lo que queremos obtener y de las cosas que en principio no estaríamos dispuestos a sacrificar. ¿Sí? A veces un objetivo no se cumple, pero en general el objetivo es como el esqueleto, la médula, la esencia de lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, esos objetivos deberían ser frases cortas, o sea, frases de no más de 2 renglones, que expresen bastante claramente qué es lo que esperamos obtener o qué es lo que quisiéramos tener al final del proyecto funcionando. O sea, son las características más esenciales del producto. A partir de eso deberíamos empezar a trabajar en una descripción más detallada. A partir de esa idea, por ejemplo, yo voy a ir planteando esto. Queremos hacer un reloj despertador. El proyecto que yo voy a hacer es un reloj despertador. Y ese reloj despertador tiene que tener una alarma, ¿sí? Para que yo la pueda programar. A esa alarma le tengo que poder decirle, hoy es domingo, no quiero que suene. Y tengo que saber a qué hora está puesta la alarma para poder cambiar. ¿Sí? Esas son mis características esenciales. ¿Por qué lo quiero hacer?
Bueno, porque en el contexto de este proyecto es una cosa razonablemente simple, una complejidad razonable para que ustedes lo puedan entender completo, ¿sí? No quiero fabricar despertadores, ya no se usan los despertadores, todo el mundo usa el celular, se dejaron de usar los despertadores, entonces es poco probable que se le pueda vender a alguien, y además sería 10 veces más caro que un despertador si lo trato de hacer, ¿sí? Entonces, lo que me motiva a hacerlo es simplemente que ustedes entiendan cómo se desarrolla un proyecto, y de paso que dimensionen cómo algo tan simple como un despertador con alarma puede ser no tan simple cuando hay que construirlo de verdad, ¿sí? Normalmente el proceso de implementar algo suma un nivel de complejidad importante, ¿sí? Entonces ahora empezamos una descripción detallada. Bueno, ¿y el despertador cómo voy a verlo ahora? Bueno, voy a usar 4 displays de 7 segmentos. ¿Cuántas teclas va a tener? Bueno, voy a poner 6 teclas. ¿Para qué va a servir cada tecla? Bueno, se va a usar y voy a empezar a terminar de definir esa idea general que eran mis objetivos, y a convertirlo en una descripción detallada de cómo tiene que funcionar, ¿sí? Y cómo va a ser eso que quería hacer. No de cómo lo voy a hacer internamente, sino de cómo lo usaría, o sea, cómo interactuaría el usuario con lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, muchas veces se dice que acá es el qué va a hacer y no el cómo lo va a hacer. O sea, voy a poder ponerlo en hora de esta forma, pero no voy a preocuparme internamente de cómo lo construyo en este momento, sino de qué es lo que quiero obtener, pero con más detalle que esos rasgos generales que vi al principio. Y una vez que tengo eso, voy a empezar a diseñar la solución. O sea, voy a empezar a decir, bueno, para hacer esto necesitaría estos componentes y los voy a empezar a interconectar de determinada forma. Esos componentes voy a hacer un diagrama de bloques de hardware, que es también ya en la parte de la solución un bosquejo, y después voy a empezar a hacerlo más detallada las conexiones, voy a conectar cada uno de los pines de los componentes electrónicos a partir de mi diagrama de bloque, y con el software debería hacer lo mismo, y voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que dividir el software en grandes bloques, en grandes funciones, y después de esas funciones probablemente tenga que agregar funciones más detalladas que hagan cosas más particulares. Por ejemplo, voy a necesitar comparar la hora actual con la hora de la alarma. Y después entraré en el detalle del algoritmo exactamente, depende de cómo esté guardada la hora, cómo hago la comparación, ¿sí? Entonces, tanto en el hardware como en el software, a medida que ya empiezo a diseñar, o sea, ya empiezo a ver cómo lo voy a construir, sigo los mismos pasos de ir desde cosas más generales y después ir completando los detalles por partes usando el pantallazo general como estructura, ¿sí? Finalmente, deberíamos de probarlo, demostrar que todo lo que habíamos dicho que íbamos a hacer se hace. Como ustedes no lo van a construir realmente, no lo van a probar, pero en un proyecto normal sí. Y siempre es interesante, aún en el proceso de diseño, ver qué cosas fueron cambiando, porque no les va a salir el diseño de una, ni de dos. Va a haber idas y vueltas, cambios, ¿sí? Cosas que creían que eran de una forma y cuando van a buscar el manual o el detalle se encuentran que eso no se puede hacer. Y esto es interesante porque uno aprende siempre a partir de errores. Cuando aprende a partir de errores ajenos es más barato. Cuando aprende a partir de errores propios es más caro y más doloroso, ¿sí? Entonces compartir los errores es muy bueno porque entonces le ahorramos el mismo problema a otra persona. Y siempre en el proceso encontramos cosas que cuando terminamos nos damos cuenta que las podríamos haber hecho mejor, y normalmente en un producto se decide, o sea, hay criterios para decidir si a esas mejoras las vamos a incorporar ahora o las vamos a dejar pendientes para una nueva versión, porque muchas veces incorporar esta mejora implica volver a empezar de cero, ¿sí? O sea, hay que volver todo hacia atrás y volver a rediseñar, y eso tiene un costo. Entonces, muchas veces es, bueno, depende, lo que voy a obtener es una mejora fantástica, se te acaba de ocurrir la idea clave que va a hacer que este producto sea el distintivo, bueno, lo hagamos. No, es una mejora superficial y hay que cambiar mucho, no lo hagamos.
Es una mejora superficial, pero no hay que cambiar nada. Bueno, la hagamos, ¿sí? Entonces se hace un balance entre el esfuerzo de incorporarla y los beneficios que me va a dar para decidir si se agrega ahora o queda para un futuro. Y está bueno también que digan si tuvieron ayuda, que no está mal tener ayuda, bueno, de quién lo tuvieron y qué fuentes utilizaron para armar el trabajo. Eso sería la estructura. Recuerden que el lunes necesito los grupos. El lunes arrancamos la clase anotando los grupos. O arrancamos el recreo anotando los grupos. Para así si era tarde no pasa nada. Y asignamos el tutor. Vamos entonces a nuestro reloj despertador. El objetivo es un ejemplo didáctico. ¿Sí? De nuevo, la idea es algo que se entienda. Una de las razones por las cuales se eligió este proyecto respecto a uno que usábamos antes es que las especificaciones son fáciles de entender. ¿Qué son las especificaciones? El comportamiento esperado del reloj. ¿Sí? Todos saben manejar un reloj con alarma, entonces no tengo que entrar en grandes detalles de cómo funciona. Antes dábamos un sistema de alarma domiciliaria y era más complejo explicar cómo funcionaba. ¿Sí? Y demorábamos mucho tiempo explicando cómo queríamos que funcione el sistema terminado y no en cómo se lo construye. Por eso nos fuimos a algo más simple, algo que casi no necesita explicaciones del funcionamiento. La electrónica que vamos a usar es también sencilla. El énfasis va a estar puesto en el software porque nosotros, si bien vemos hardware, tenemos una tendencia más al software que al hardware. ¿Sí? La electrónica es la más responsable de hardware, entonces acá vamos a hacer poca electrónica y mucho software, que es lo más habitual en un ingeniero de computación. Sigue la estructura típica de un diseño y tenemos todo el hardware para que ustedes lo construyan. No le vamos a pedir que lo construyan, sin embargo vamos a construir en los prácticos algunos pedazos. Lo que no vamos a hacer es terminar de ensamblarlo, porque el ensamblaje y el sacarlo andando también lleva tiempo. ¿Sí? Entonces sí vamos a ir construyendo pedacitos, como para que vean algunas de las partes de las rutinas de software que vamos a hacer ahora y demás, cómo se hacen o cómo las harían. Pero no lo vamos a tener terminado andando, porque eso llevaría mucho tiempo. De todas formas, en algún momento algún alumno en unas vacaciones se puso y lo terminó andando. Bien. Habíamos dicho una vez que teníamos los objetivos generales, tenemos que empezar a describir en detalle lo que queríamos que haga el reloj, que son las especificaciones de funcionamiento. Bueno, nuestro reloj debe mostrar la hora y los minutos. Alguien me dice, bueno, ¿qué va más a mostrar? Podría mostrar los segundos. ¿Sí? No lo va a hacer. Entonces necesitamos empezar a definir precisiones. Horas, minutos, no segundos. Obviamente tengo que poder ajustar la hora, se lo tengo que poder poner en hora. El reloj va a funcionar únicamente en modo de 24 horas, o sea, va a contar de 1 a 23:59, no va a soportar modo AM/PM. ¿Sí? Cuando el reloj está funcionando, como esto va a ser un display de 7 segmentos, todos conocen los displays de 7 segmentos, ¿verdad? La idea es, como esos relojes viejos que por ahí vieron en alguna película, creo que ustedes ya han usado esto, hay una imagen después, pero la idea es que tenga, no tiene los dos puntitos acá, tiene puntitos acá. Entonces, como la hora está quieta y no muestra segundos, no sé si el reloj que está andando se murió. Para saber si está andando, este puntito tiene que parpadear, medio segundo prendido, medio segundo apagado, como para que yo me dé cuenta de que todo está funcionando. ¿Sí? Una decisión de diseño mío, alguien me puede haber dicho, no, miremos con esta que esté quieto, perfecto. El reloj que yo voy a construir funciona de esta forma. ¿Sí? Muchas de estas cosas ustedes las podrán haber elegido distintas, pero las tienen que elegir antes de empezar a construirlo, porque estas decisiones cambian lo que viene después. ¿Sí? Si no las toman ahora y las toman después, va a ser más complicado. Se debe poder definir una alarma, o sea, tengo que poder poner una alarma, y la alarma tengo que fijarle horas y minutos, o sea, no quiero poner las 7 y 17. Alguien me puede decir, no, la alarma solo se puede poner a las 7, a las 8 o a las 9.
sería válido. Yo quiero que se puedan fijar horas y minutos. Tengo que poder habilitar o inhabilitar la alarma, o sea, le puedo decir que aunque la alarma esté seteada a las 7, no quiero que suene porque es domingo en definitiva. Tengo que de alguna forma saber si la alarma está activa o no. Para eso voy a usar este puntito. Si este puntito está prendido, la alarma va a sonar cuando llegue la hora. Si este puntito está apagado, la alarma está inhabilitada, no va a sonar cuando llegue la hora a la que está programada. Cuando la alarma suena, puedo posponerla para que vuelva a sonar dentro de 5 minutos. ¿Sí? Y esto va a ser lo que yo voy a ver como usuario. 4 displays de 7 segmentos con puntos inferiores, 4 teclas, una abajo de cada número, que se llaman F1, F2, F3 y F4, y 2 teclas más que se llaman aceptar y cancelar. Esto ya es diseño, o sea, ya acá yo decidí que van a ser 6 teclas y no 4. Lo que veníamos haciendo hasta acá suele ser requisitos, o sea, lo que mi cliente, ¿sí?, o lo que mi equipo de marketing decidió que tiene que hacer el producto, ¿sí? Hasta acá era qué tiene que hacer, ahora empecé ya a ver cómo lo va a hacer. Porque yo podría haber dicho, no, pongamos este display al revés para que me queden los 2 puntitos acá. O pongamos 2 LEDs para que tengan los 2 puntitos en el medio, ¿sí? Entonces ya esto es diseño, yo empiezo a darle forma a la solución. Y junto con eso empiezo a diseñar el funcionamiento ya detallado. Entonces el equipo normalmente va a mostrar en esa pantalla la hora y los minutos, que es lo que esperábamos. Y el puntito del centro va a estar parpadeando. Entonces si yo veo que este puntito está parpadeando y nada más, sé que lo que veo es la hora y los minutos. Cuando recién lo enchufo y el equipo no está en hora, para saber que lo que estoy viendo no es la hora actual, sino que es cualquier cosa, porque se cortó la luz, por ejemplo, toda la pantalla va a estar parpadeando medio segundo prendido y medio segundo apagado. ¿Sí? Entonces, no solo va a parpadear este puntito, va a parpadear todos los dígitos. Eso me dice que el reloj está fuera de hora. ¿Sí? Y esto prendido y este parpadeando, el reloj está en hora. Si por alguna razón el software se para porque se muere el micro y queda el display prendido, este puntito o se queda prendido o se queda apagado, pero eso quiere decir que el programa no está ejecutando directamente. ¿Sí? Para ponerlo en hora, voy a apretar la tecla F1 por más de 3 segundos. ¿Sí? Para evitar ponerlo en hora por error. Y cuando haga eso, este pedazo va a empezar a parpadear. Y este pedazo no. ¿Sí? De esa forma sé que estoy por ajustar la hora, los minutos. Con las teclas F3 y F4 voy a subir este número o voy a bajar este número. Con aceptar voy a dejar quieto este y va a empezar a parpadear este. Con F3 y F4 voy a subir y bajar. Con aceptar voy a dejar la hora que estoy viendo en la pantalla como la hora actual. Y con cancelar en cualquier caso voy a dejar todo como estaba y la hora va a ser la hora que siguió avanzando mientras yo estaba trabajando. ¿Se entiende el comportamiento? Bien. Cuando con F3 o F4 llego al valor máximo, o sea, cuando llego acá a 59 o acá llego a 23, vuelvo a empezar por 0. Y cuando llego a 0, vuelvo a empezar por 59 o por 23. ¿Sí? Fíjense que son un montón de cosas que yo decidí arbitrariamente del funcionamiento del reloj, copiando lo que hacen la mayoría de estos relojes, ¿no? Si se presiona aceptar, entonces lo que decíamos, se fija este y empieza a parpadear este, y si no apretan ninguna tecla por 30 segundos, es como haber apretado cancelar, se tira lo que se estaba ingresando y el reloj sigue en la hora. Para ajustar la alarma, voy a apretar F2 por más de 3 segundos en lugar de F1. Y también van a parpadear los minutos.
Pero para saber que lo que estoy seteando es la alarma, los minutos de la alarma y no los minutos de la hora actual, van a parpadear también todos los puntitos. ¿Sí? Entonces, si están los puntitos, estoy poniendo la alarma, si no están los puntitos, estoy poniendo la hora. ¿Sí? Y de esa forma, en cada momento en la pantalla estoy viendo una cosa distinta, y no es que sea súper intuitivo, pero por lo menos sé más o menos qué estoy haciendo. ¿Sí? El seteo de la alarma es exactamente el mismo. Con F3 y F4 subo esto, con aceptar paso al que sigue, con aceptar termino y vuelvo a ver la hora. ¿Sí? A la alarma solo la veo si la empiezo a programar. Bien. Dijimos que este puntito avisaba si la alarma está activa o no. Cuando yo termino de configurar la hora de la alarma, automáticamente queda activa sin importar cómo estaba. Si pongo cancelar, sí queda todo como estaba. Cuando la alarma está sonando, aprieto aceptar, se silencia por 5 minutos, y cuando aprieto cancelar, se calla definitivamente para volver a sonar al día siguiente. Y cuando la alarma no está sonando, la tecla aceptar activa la alarma y la cancelar la desactiva. O sea, la aceptar prende el puntito y la cancelar lo saca. Y si está sonando, la aceptar pospone y la cancelar lo deja hasta mañana. ¿Se entendió el funcionamiento del reloj? Si alguna vez manipularon un reloj de este tipo, no hay nada demasiado loco. ¿Sí? A esto me refería con que las especificaciones son fáciles. No podemos discutir los algoritmos de software que vamos a discutir después si esto no queda claro. ¿Sí? Y esto nos llevó escasos 10 minutos. Bien. Ya sabemos definitivamente qué queremos hacer, con todo detalle. Empecemos por el cómo. Necesito, obviamente, 4 displays de 7 segmentos. Necesito, obviamente, 6 teclas. Necesito una computadora, porque dijimos que lo vamos a hacer con un procesador, o sea que necesito una computadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un microcontrolador y 4 displays de 7 segmentos. A esto lo podemos conectar de dos formas. Lo podemos conectar usando 28 patitas de este microprocesador o de este microcontrolador para manejar cada uno de los 28 segmentos de los displays. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esa sería la forma más simple? 7 por 4. Sí, son 8, son 32. Están los puntos. Tienen razón. O sea, son 7 segmentos, pero son 8 segmentos. Sí, 32 patitas. O podemos resolverlo con 12. ¿Cómo? Usando un proceso que se llama multiplexado. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que yo voy a aprender este número durante una fracción de tiempo, después lo voy a apagar y voy a aprender este número durante otra fracción de tiempo, y voy a repetir este proceso por lo menos 30 veces por segundo. ¿Sí? La persistencia óptica del ojo va a hacer que yo lo vea a todo eso prendido y quieto y no parpadear. Conocen el efecto en general. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Y no uso 32 patitas. Para tener menos cables, para tener menos patitas. Las patitas cuestan plata. Pero hay otra razón más importante. O sea, no son las únicas razones, pero hay otra razón, y es el tema de corrientes. De esta forma yo solo tengo 8 segmentos prendidos en cada tiempo y no 32 segmentos. Y el consumo de corriente baja. ¿Sí? Eventualmente también baja el brillo, pero el consumo de corriente baja. Y además, bueno, ahorro patitas. Ahorro patitas, ahorro corriente. ¿Qué pierdo? Un poco más difícil de implementar. Es más complejo de implementar, sería más fácil prender los 32. ¿Sí? El software va a ser más enredado. Bien. ¿Todos tienen claro cómo funciona esto? Yo voy a prender, por acá voy a poner un 1 en los segmentos que quiero que se prendan, y acá voy a poner un 0 en el punto común, y entonces en los segmentos que hay un 1 y un 0,
va a haber circulación de corriente y se van a prender. En los segmentos que hay un 1 y un 1 no va a haber circulación de corriente. Y en los segmentos que hay un 0 y un 0 tampoco va a haber circulación de corriente. ¿Sí? Entonces, solo se van a prender lo que sería la intersección de una matriz, donde estas son las filas y estas son las columnas. ¿Sí? Bien. Y voy a prender columna por columna. Perfecto. ¿Qué va a hacer con las teclas? Vamos a ver más adelante qué es lo que hay acá, pero básicamente lo que tengo acá es un registro que tiene correspondencia con una dirección de memoria, y entonces yo escribo un 1 en una dirección de memoria y me aparecen 5 vol o 3,3 vol acá. Y escribo un 0 y me aparecen un 0. ¿Sí? Entonces, normalmente las direcciones de memoria son de 8 bits, estos 8 van a estar en una dirección de memoria y estos 4 van a estar en otra dirección de memoria, probablemente consecutiva. ¿Sí? Y para aprender algo tengo que escribir un patrón de unos y ceros acá para determinar el dígito a aprender y un patrón de unos y ceros acá para determinar en qué posición de segmento se prende. Hasta ahí se entiende. No sabemos bien qué pasa adentro, pero se entiende cómo funciona. Bien. Después nos vamos a meter adentro y vamos a llegar hasta el último detalle de cómo sucede eso. ¿Qué pasa con las teclas? ¿Cómo leo las teclas? En el procesador, como tengo patitas de salida, tengo patitas de entrada. Tengo patitas en donde si yo pongo 5 vol, leo un 1, y si pongo 0 vol, leo un 0. ¿Sí? Pero, ¿cómo hago para poner 5 vol y 0 vol con un pulsador, que es lo que normalmente dispongo? ¿Sí? Un pulsador tiene constructivamente esta forma. Son dos contactos metálicos más un tercer contacto que cierra el circuito entre los dos. Entonces, si yo tengo esta patita, que es donde yo pongo los 5 o los 0 volt, y tengo esto, puedo poner o los 0 o los 5 cuando aprieto, pero cuando suelto no tendría nada. Esta patita quedaría flotante y no tendría un valor definido. ¿Sí? Cualquier ruido que se induzca, porque esto en realidad tiene una impedancia muy alta, y para detectar el 1 o el 0 hay una pequeña circulación de corriente, porque esto es un circuito eléctrico. Cualquier ruido eléctrico que se induzca usando la patita de antena, eso podría cambiar de 1 a 0 y sería cualquier cosa. Entonces, para eso se utiliza este pequeño truco que se llama resistencia de pull-up, que es muy sencillo, pero que les juro que le va a dar dolor de cabeza. No sé bien por qué, pero suelen renegar con la resistencia de pull-up. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto tiene una impedancia, o sea, tiene una resistencia entrada. Si yo lo dibujo al circuito eléctrico completo, el circuito eléctrico completo es... No lo voy a dibujar con esa. Vamos a hacer con este. Es así. Esto es la patita del procesador, o sea, acá está el microcontrolador. Esta patita tiene una impedancia, o sea, tiene una resistencia contra masa y contra DCC, pero esta resistencia es muy alta, en el orden de las decenas de megahms, ¿sí? Altísima. Entonces, si yo pongo, esto tiene, por ejemplo, 1 megaohm. O sea, nos olvidemos de una de estas, hagamos así, y digamos que esta tiene 1 megaohm. Si yo pongo acá una resistencia de 10K, ¿sí? Cuando aprieto, bueno, vamos a poner esta. Cuando yo cierro el circuito acá, ¿qué sucede? Tengo una circulación de corriente así.
¿Sí? Esto es 0. Esta tensión pasa a ser 0 y la corriente va a estar dada por BCC, que es esta misma BCC, dividida esta resistencia que es muy grande y la corriente es ínfima. Pero hay una circulación de corriente. Y entonces, este punto tiene 0 volt. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo suelto el circuito, ¿qué sucede? Tengo una resistencia de 10K en paralelo con una resistencia de 1 mega. ¿Cuánto da eso? 10K. En serie, con una resistencia de 1 mega. ¿Cuánto da eso? 1 mega. 1 mega. ¿Sí? Esta tensión, ¿cuánto cae acá? O sea, este punto, ¿qué tensión queda? Esto sobre la suma. La suma es casi 1 mega. Y esto es 1 mega. O sea que acá tengo casi SC. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, jugando con que estas resistencias son muy grandes y esta resistencia es 2 o 13 órdenes de magnitud encima de estas, puedo lograr que cuando yo cierro el contacto acá, por acá circula una corriente chica, 0,1 mA. Y cuando lo suelto, este valor, como deja de circular corriente, se va a BCC y tengo una tensión de 5 volts con una limitada por una circulación de una corriente más chica todavía que va a estar dada por este circuito, donde esto, como es muy grande, es mínima la circulación de corriente. ¿Sí? Cuanto más grande sea esta resistencia de pull-up, menos va a ser mi circulación de corriente mientras la tecla está apretada, pero más probabilidades tengo de que el ruido vuelva a jugar una mala pasada, porque estas resistencias ya empiezan a ser más parecidas, y entonces este valor ya no es 0 y 5, empieza a ser 0,5 y 4,5, o empieza a ser 1 y 4, ¿sí? Y se empiezan a acercar esos valores en función de qué pasa con el paralelo de estas dos. ¿Sí? De esa forma puedo manejar un sensor o un contacto que es on-off y fijarle dos valores de tensión perfectamente definidos. Si no, de la otra forma tendré un valor definido y el otro, Dios sabe qué. Entonces, todos los sensores que sean de tipo contactos se van a conectar de esta forma. Tanto se conectan de esta forma que el micro le va a traer esta resistencia adentro y ustedes van a poder elegir si la usan o no, para que ni la tengan que poner. ¿Sí? ¿Queda claro qué es una resistencia pull-up? ¿Queda claro por qué me hace falta? Bien. Pero con las teclas, con los pulsadores, tenemos un segundo problema. Y el segundo problema que tenemos es que, ¿cómo está construido un pulsador? Dijimos que eran dos láminas metálicas, que son los terminales, otra lámina metálica, que es la que cierra el circuito, y un resorte. Yo aprieto esto y comprimo el resorte y logro que esto toque con esto. Y lo suelto y se separa. Pero como hay un resorte, cuando yo aprieto, ¿qué sucede? Hay un rebote. Y entonces, si pongo un osciloscopio, voy a ver esto. Que la lámina toca, se suelta, vuelve a tocar, se suelta, vuelve a tocar y recién se cierra. ¿Sí? Porque cuando yo la empujo contra los contactos, rebota y se pega y se despega. ¿Qué sucede? Nuestro procesador ejecuta a 200, en general nosotros vamos a usar a 80 megas, pero puede correr a 204 megas. Y ejecuta una instrucción, las instrucciones demoran normalmente entre 1 y 2T. O sea, ejecuta por lo menos 40 millones de instrucciones por segundo. ¿Sí? ¿Quién está rápido con la matemática para decirme cuánto demora cada instrucción? 1 dividido 40 millones. O sea, 25 nano.
Porque si fueran 1 millón de instrucciones serían 1 microsegundo. Bien. Fíjense la escala de esto, 50 microsegundos. Estos son 50 microsegundos. En este tiempo ejecuté 5.000 instrucciones. ¿Me siguen? Es decir, que esta niñita se ejecutaron 100 instrucciones. Si yo me fijo, simplemente está apretada o está suelta, voy a ver 1, 2, 3, 4 apretadas por cada apretada. ¿Sí? Porque la velocidad del procesador está varios órdenes de magnitud encima de la velocidad del mundo real. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Leer si un bit está en 1. Y si está en 1, está apretada la tecla. Entonces, ¿cuánto tiempo demoraré de subir 3, 4, 5 instrucciones? Mucho más de eso no me va a llevar a saber si un bit está en 1. ¿Sí? Yo lo voy a hacer demasiado rápido, tan rápido que voy a ver varias veces que el bit está en 1, porque voy a contar cada uno de estos flancos. Es más, es probable que si yo tengo un lazo que se fija si está en 1, depende de lo que haga el lazo, en este espacio ese lazo se ejecute 10, 15 o 20 veces. En esa ranurita, ni le digo en esto que es una pulsación razonable. En este se puede ejecutar varios cientos de miles de veces. Entonces vamos a tener que primero darnos cuenta de que estos angostitos no son pulsaciones. Y los voy a tener que filtrar de alguna forma. Y después voy a tener que amoldar la velocidad del programa a la velocidad del mundo con el que estoy interactuando, sabiendo que cada vuelta del lazo de mi programa es muchísimo más rápido que lo que alguien pulsa y suelta una tecla. Todo eso va a condicionar la forma de escribir el programa. ¿Sí? ¿Cómo puedo filtrar esto? Hay una respuesta obvia. Con un filtro. Y normalmente, como lo que tendríamos que hacer es un filtro, pasa abajo, pasa alto, pasa abajo, porque queremos filtrar, queremos que las altas frecuencias no pasen. Y esto es alta frecuencia. Cuanto más angostito es, más alta frecuencia. Tenemos un filtro pasa abajo. Un capacitor con una resistencia es un filtro pasa abajo bastante razonable, que va a tener una consecuencia desagradable que es redondearme esto, pero podría haber. Pero también lo voy a poder hacer por software. Y por software no voy a gastar ni los capacitores, ni la resistencia, y depende de cómo lo haga, hasta podría cambiar la frecuencia de corte. Y no me va a llevar demasiado esfuerzo. Entonces, podría hacerlo por hardware, pero lo voy a hacer por software. En realidad, en las placas que ustedes van a usar, está hecho por hardware. ¿Para qué? Para quitarles una complicación en el lenguaje ensamblado. Como van a programar en Assembler, sería más complicado. Entonces, nosotros pusimos un filtro, ¿sí? Y estos problemas no los van a tener cuando estén trabajando con las placas con las que nosotros vamos a trabajar. Solo van a tener el problema de que la pulsación dura muchos ciclos T. Eso no tiene solución. Pero los rebotes ya están filtrados por hardware. Sin embargo, se podrían filtrar por software simplemente esperando un tiempo, o sea, detectando un flanco, y una vez que detectaron el flanco, esperan un cierto tiempo y se fijan si todavía seguimos en el mismo valor, y entonces, si ese tiempo es de este orden, que son más o menos 100 microsegundos, esto desaparece y esto queda. ¿Sí? Y esa es más o menos la forma en la que se filtra un rebote por software. Normalmente se filtran por software porque no cuesta nada. Salvo que sea una línea especial de interrupción, algo por el estilo, que sí convenga poner un filtro electrónico. ¿Se entiende hasta acá? Ya tenemos entonces definido a grandes rasgos el hardware. No vamos a ver los detalles de conexión todavía porque necesitamos conocer un poco más del micro. Pero más o menos, si yo les doy un micro, ya sabrían conectar. ¿Sí? No sabrían muy bien por qué andan, pero lo podrían conectar. Bueno, esto es lo que les decía recién de la forma de filtrar. ¿Sí? Espero que haya un cambio, y cuando hay un cambio, agrego una demora, de forma tal de que todas esas agujas sean más chicas que la demora, y recién tomo el cambio. ¿Sí? Entonces lo que agrego es un ciclo de espera
cuando detecte el cambio, ¿sí? Y de esa forma puedo filtrar los errores. ¿Qué otra parte de hardware me falta? Bueno, me falta el zumbador que me va a avisar que suena la alarma. Para eso, lo que tengo es las mismas patitas de salida que tenía para el display de 7 segmentos, solo que ahora voy a poner un circuito con un oscilador y un parlante para que oscile, y lo mismo sucedía en el display de 7 segmentos, pero recién yo no lo mencioné, ahora sí lo menciono. Tenemos un problema de corrientes. La corriente que puede manejar una patita de un microprocesador es, en el mejor de los casos, 2 mA. Con 2 mA esto no suena, y con 2 mA puedo prender un segmento de 7 del display, pero no puedo prender los 8. Entonces, si vuelvo acá, cuando yo estoy prendiendo un dígito, por acá circula la corriente de este segmento, si está prendido. Pero por acá circula la corriente de los 8 segmentos. Entonces, esto en realidad no puede entrar al micro directamente, porque el micro no tiene capacidad de o proveer o aceptar la corriente de los 8 displays. ¿Sí? De uno sí, pero de los 8 no. Entonces, acá sí puedo conectar directamente, pero acá voy a necesitar un transistor. ¿Para qué? Para amplificar la corriente. En realidad nosotros no amplificamos corriente, usamos llaves. Simplemente lo vamos a usar el transistor en corte o en saturación. Cuando acá le ponemos 0, este transistor está cortado, y entonces por acá no hay circulación de corriente. Y cuando acá le ponemos un 1, con esta resistencia generamos una corriente de base tal que nos aseguramos que sature, y entonces por este transistor circula la corriente limitada por la resistencia de carga. ¿Sí? Y por esa razón muchas veces no vamos a usar TVJ, sino que nos vamos a ir a MOSFET, porque los MOSFET se disparan por tensión y no por corriente, y entonces casi que no necesito la resistencia de base y las corrientes son más bajas. Y eso es todo lo que vamos a usar de electrónica 1, los que estaban preocupados con electrónica 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros por acá no podemos manejar más de 2 mA, cuando queramos manejar de más de 2 mA vamos a tener que poner transistores, y si las corrientes que vamos a manejar por acá son importantes, puede suceder que necesitemos un Darlington, porque puede suceder que la corriente que circula por acá, por la ganancia de este transistor, sea todavía mayor a la que puede soportar esto. ¿Sí? Si por acá queremos circular 20 A, un transistor de 20 A suele tener una ganancia de 10, 15, y entonces necesita un ampere de base, y este no le puede dar un ampere de base. Todo eso se resuelve con esto también. Como estos funcionan por tensión, acá sí tengo transistores que circulan 20 A por acá, y los disparo directamente con flejo. ¿Sí? Normalmente van a encontrar que en los circuitos en este tipo de aplicaciones lo que hay son MOSFET, por esa razón. Siempre trabajan corte saturación, y el MOSFET me genera menos problemas. Pero lo mismo, es una llave controlada por acá. Eso es todo lo que usamos de transistores en general. Si tuviésemos una entrada analógica, la historia sería distinta. ¿Sí? Estamos trabajando con entradas y salidas digitales. Entonces, no necesitamos proporcionalidad. Bien, y con eso terminamos el hardware de nuestro sistema embebido. ¿Dudas? Lo de filtrar el ruido del procesador, ¿podría hacerlo, sería alimentando la resistencia pull-up de la misma forma que uno de los de la red? O sea que... ¿Te animás? O buscarme el pie, no sé, o sea, lo que yo digo es, en vez de que esté bien todo el tiempo, que solo vea una vez cada... Pero eso es software. 30 Hz. Eso es software, sí. Lo que pasa es que normalmente vas a ver una vez cada X tiempo, pero si ves una vez... O sea, una posibilidad es... A ver, para resolver el tema de rebotes hay varias estrategias. Una posibilidad es ver el teclado muy rápido y cuando encontrás un cambio, esperar el tiempo que sabes que tenés un rebote. La otra posibilidad es ver el teclado fijo una vez cada un tiempo tal de que no encuentres el rebote, pero no le resulte molesto al usuario esperar tener que tener la tecla media hora apretada. Normalmente, por ejemplo, escanear el teclado una vez cada 150 milisegundos te permite que vos tengas pulsaciones de
200 milisegundos como mínimo, que es esto, más o menos. O sea que por muy rápido que puse la tecla, te lo toma, y el robot te lo sacaste, porque en 150 milisegundos no tenés robot. Lo que podría suceder, pero casi no sucede, es que si vos cañas una vez cada 150, le podrías embocar acá, y por ahí no la ves. Si la pulsación es muy cortita, a veces podría no tomártela. Si vos escaneás más rápido que 100, y cuando encontrás un evento recién esperás los 100, tenés menos chance de que ocurra eso. Pero en general, escanearlo fijo cada 150 milisegundos anda muy bien también. ¿Sí? Saca muy bien los rebotes y bueno, depende cómo lo hagas, pues es una opción más fácil que la otra. Pero en general todas pasan por agregar una demora, ¿sí? O escaneo cada X tiempo, o escaneo rápido, pero cuando encuentro un cambio, espero que se estabilice recién sigo. Bien, ¿alguna otra duda? Hacemos una pausa y empezamos con el software. Bueno, ¿dudas? ¿Ninguna? ¿Seguro? Seguimos. No era aquí. Tenemos que hacer un reloj. Para hacer un reloj tenemos que saber cuándo transcurrió un segundo o un minuto. ¿Sí? Aunque no mostremos segundos, probablemente contemos segundos. ¿Sí? Simplemente porque es más fácil contar segundos que contar minutos. Los minutos son como demasiado grandes. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber que transcurrió un segundo? Una opción es contar ciclos. Sabemos que el procesador ejecuta a 80, 100, 200 megas, pero siempre sabemos a qué frecuencia ejecuta el procesador. Si sabemos cuánto demoran las instrucciones, que están en los manuales, podemos decir, bueno, vamos a hacer un lazo que demore tantas instrucciones y eso es un segundo. ¿Sí? Técnicamente podemos. ¿Qué problema le ven a eso? ¿O no le ven ningún problema? Mucho tiempo esperando el lazo. Ese problema es insalvable, porque el procesador siempre ejecuta instrucciones. Y el procesador va a ejecutar 80 millones de instrucciones en ciclo de instrucciones por segundo, aunque a mí con 100 me resuelve el problema. Las otras 79.990.000 van a ser perdidos. ¿Sí? Después vamos a discutir, vamos a ver que sí podría haber una solución para que no ejecute y gaste menos energía, pero lo único que voy a ahorrar es energía. Si este reloj funcionara a pilas, ejecutar instrucciones que no hacen nada, como tengo flancos de reloj y tengo transiciones, tengo capacitores que se cargan y se descargan, entonces tengo circulación de corriente. Si freno la señal de reloj y paro esa máquina de estado, ya no tengo flancos, no tengo capacitores que se descargan y se descargan, entonces consumo muchísimo menos. ¿Sí? Entonces, los celulares, las notebooks, las PC, cuando entran en modo de ahorro de energía, lo que hacen es eso, es paran el reloj de la máquina de estado finito y dejan de hacer fetch de code y execute. ¿Sí? Pero digamos, solo lo haría para ahorrar energía. ¿Sí? Si no, voy a estar ejecutando algo. Y si no tengo nada que hacer, voy a estar ejecutando instrucciones que no hacen nada. Vamos a ver que existe una instrucción que se llama no, que no hace nada, porque como siempre tengo que ejecutar instrucciones, si no tengo nada útil que hacer, haré eso. ¿Sí? Entonces, por ese lado, no me hace diferencia estar perdiendo tiempo, igual lo tengo que perder. ¿Sí? ¿Algún otro problema que le van a hacer un lazo de 1374 instrucciones que se repite 1933 veces para que el producto de toda la de justo un segundo? ¿Por qué? A lo mejor no demora exactamente un segundo y luego el error se propaga. ¿Por qué no demoraría exactamente un segundo? Bueno, o sea, un momento exacto puede estar ejecutando una instrucción. No. Las instrucciones tienen una duración, en nuestro procesador especialmente,
Las instrucciones demoran una cantidad de ciclos T que están definidas en el manual. Vos sabés que la instrucción esta demora 2T. Y no hay duda. Y esta demora 5, y esta demora 1, y esta demora 3. O sea, vos podrás con mucha paciencia sentarte a sumar, como estás escribiendo en Assembler. Si escribes en C, no. Pero como estás escribiendo en Assembler, sabés cada instrucción que escribiste, podrás saber cuánto suma, o sea, cuánto demora cada una, sumar todas. Estamos hablando de que la suma tiene que dar 80 millones, ¿no? O sea, va a ser una suma larga. Pero hago un lazo, entonces lo repito 20.000 veces y ya no suma 80 millones, y podría. Y no habría imprecisión en principio. ¿Se entiende? La velocidad del reloj puede cambiar. Bueno, Sí. ¿es constante? La velocidad de cualquier reloj no es constante. O sea, depende de la lupa con la que mires, todos los relojes hacen así. ¿Sí? Eso se llama jitter. Todos los relojes se mueven un poquito. Si nuestro procesador utiliza un cristal de cuarzo para generar la frecuencia, que es una opción, eso va a ser bastante estable, 6 partes por millón. Es decir, tu error va a ser más o menos 6 segundos por cada millón de segundos. ¿Sí? O sea, más o menos la precisión que tiene cualquier reloj de pulsera nuestro. O sea, por ahí no. ¿Sí? O sea, sí va a sucede en todos los relojes, ¿sí? Pero con poner un cristal que cuesta muy poca plata, estás en el orden de las 6 partes por millón, que es una excelente estabilidad. ¿Sí? Y podrías tener cristales más precisos todavía, ¿no? ¿Puede pensar algún externo? Pero estamos tratando de encontrar un problema a la primera solución. Sí, sí se puede usar un reloj externo y es lo que vamos a hacer. Porque lo que proponemos tiene un problema que no están viendo. Que lo intuyen, pero no terminan de ver dónde está el problema. Ese lazo, además de perder tiempo, tiene que implementar el software. O sea, además de contar un segundo, tiene que pintar la hora en la pantalla, a ver si apreté una tecla, o si tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y además, contar el segundo. Lo tiene que hacer al mismo tiempo. Y si yo tengo un if que cuando aprieto la tecla demora más que cuando no la aprieto porque tengo que hacer más cosas, ya no voy a poder garantizar que el lazo demora siempre la misma cantidad de tiempo. ¿Entienden por dónde va la imprecisión? La imprecisión viene porque cuando yo hago determinadas cosas en el programa, paso por determinadas ramas y ejecuto una cantidad de instrucciones. Y cuando suelto la tecla o cuando cambia la hora, ejecuta por otra rama. Y el programa va a ser complicado como para ver que todas las ramas demoren siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, va a ser muy difícil lograr que el lazo demore siempre lo mismo. Y el problema es que yo no solo tengo que perder tiempo, tengo que perder tiempo y hacer andar el reloj, porque si solo tengo un lazo que mide un segundo, ¿en qué momento pinto las cosas en la pantalla? ¿Sí? Y si espero un segundo y pinto las cosas en la pantalla, mientras pinto las cosas en la pantalla me perdí el tiempo del segundo que seguía. ¿Sí? Entonces el problema es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí se usan los lazos para perder tiempo, pero cuando no tengo otra cosa que hacer, y acá sí tengo otra cosa que hacer, que es todo el reloj. Entonces es una mala solución para este problema. ¿Sí? Pero para otros casos sí se usa muchísimo. Entonces, ¿a qué voy a ir? Voy a ir a lo que se llama una base de tiempo externa, que ustedes la hicieron en prerequisitos. A ese mismo reloj de 80 megas que llega al procesador, lo voy a pasar por un conjunto de divisores y voy a sacar una señal que cada 1 milisegundo cambia. O sea, voy a sacar una señal de 1 milisegundo. Y a esa señal la voy a poner en una patita de interrupción. El resultado es que 1000 veces por segundo el procesador va a suspender el programa que esté ejecutando y se va a ir a ejecutar una rutina específica para atender la interrupción. Cuando termina la rutina, sigue con lo que estaba como si nada hubiera pasado. Entonces, de esta forma voy a poder ejecutar como 2 programas al mismo tiempo. Toda la parte de manejo de la pantalla, del teclado y demás, la voy a tener en lo que se llama el programa principal.
Va a ser un lazo que va a estar viendo si apretaste una tecla, va a pintar la pantalla, etc. Y cada vez que llegue una interrupción, me voy a ir a un programita que me va a incrementar un contador de milisegundos. Cuando los milisegundos lleguen a 1000, me va a incrementar los segundos. Cuando los segundos lleguen a 60, me va a incrementar los minutos. Y en cuanto termine ese incremento en cadena, vuelve al programa principal. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea de cómo funciona? Bien. Entonces, empecemos a ver el programa principal teniendo en cuenta que la hora se va a estar actualizando para el programa principal como mágicamente en otro programa que corre en paralelo. ¿Sí? En realidad lo que va sucediendo es que se van intercalando uno con el otro. Pero cada uno no molesta al otro. Bien. Entonces, como vamos a tener dos programas corriendo al mismo tiempo, tenemos que definir qué va a hacer cada uno de los dos programas. ¿Sí? El programa principal, que es el lazo que vamos a estar ejecutando normalmente, se va a fijar si se aprieta una tecla, y en función de las teclas que se apretan, va a cambiar lo que se muestra en la pantalla o va a responder. Y en la rutina de interrupción, este programa alternativo que se ejecuta cada milisegundo, voy a actualizar la fecha y hora actual del reloj. Voy a contar milisegundos, cada vez que llego a 1000 voy a incrementar los segundos, los minutos y las horas. ¿Sí? Voy a fijarme si la hora que acabo de actualizar coincide con la de la alarma para empezar a sonar la alarma. La voy a apagar por acá con una tecla, pero la voy a activar por acá. Y como la pantalla tiene que ir cambiando de dígito en dígito, 1000 veces por segundo o X veces por segundo, también voy a apagar el dígito que está y voy a pasar al dígito que sigue. ¿Sí? De forma tal de que el tiempo que está en cada uno de los dígitos sea exacto, porque si cambia el tiempo, me cambiaría el brillo. O sea, yo veré que un display se prende más que el otro, que como parpadea. Porque el tiempo en el que estaba prendido influye en cómo lo veo prendido el dígito. Y por último, como tenía que ver si había una tecla que no se apretaba hace 30 segundos, voy a tener otro contador más para saber cuánto tiempo llevo sin una tecla apretada, para que a los 30 segundos, si hace falta, diga, ya pasaron 30 segundos. Entonces, esto cuenta el tiempo y va cambiando de dígito en dígito lo que quiero mostrar. Y esto hace todo el resto de la lógica del reloj. ¿Sí? ¿Se entienden las responsabilidades generales? Más o menos. Voy a necesitar variables. Y algunas de estas variables van a estar compartidas entre los dos programas. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables voy a usar? No sé si vale la pena describir todas las variables. Voy a contar algunas de las variables y después, en todo caso, cuando ustedes revisen un poco más, volvemos para atrás y vemos que estaban las variables. Voy a necesitar una variable para contar los segundos y la hora y los minutos. ¿Sí? Entonces, acá tengo los segundos, acá tengo los minutos y la hora. Ahora bien, ¿cómo contarían ustedes los segundos? No, los segundos. No cuándo, sino cómo. ¿Qué variable usarían para los segundos en C? Un entero. Y contarían de 0 a 59. ¿Y cómo hacemos para obtener el 5 y el 9 para mostrarnos en la pantalla? ¿Se entiende el problema? Tengo el binario 59. ¿Cómo obtengo el número 5 para pintar el 5 en la pantalla y cómo obtengo el 9? No, ¿cómo lo obtengo a partir de 59? En Assembler. ¿El qué? El módulo, básicamente, dividiéndolo por 10. Pero el procesador no divide. La división la tenés que hacer a mano. ¿Estas sucesivas? Pero es con memoria, ¿verdad? Bien. Este procesador que vamos a usar nosotros sí divide. Pero no hace el módulo. Divide, tiene la división,
pero no tiene el módulo. Al módulo lo tenés que hacer dividiendo, volviendo a multiplicar y restando. O sea, tenés que hacer A dividido B por A menos el que daba originalmente, ¿sí? Pero bueno, son 4 operaciones por lo menos. Pero si no tuviera división, es una subrutina así de larga dividir, ¿sí? Entonces es más fácil, cuando estamos en Assembler, contar en BCD en lugar de contar en binario. ¿Qué es BCD? O sea, de 0 a 9. Cuento en binario, pero solo de 0 a 9. ¿Cuál es el problema? Cuando sumo dos números, la suma normal del procesador, que es binaria, no me sirve y después tengo que arreglar, ¿sí? Entonces cuando le sumo 1 al 9, lo que obtengo es un A, que no me sirve, y tengo que decir el acarreo de que eso se vuelva a 0 y el 1 al que sigue, lo tengo que hacer a mano. Pero es más fácil hacer la suma a mano que hacer la conversión de binario a decimal a mano. Y como los tengo que mostrar en decimal y no tengo un C que me dé una TOI o un ITOA para hacer esas conversiones fáciles, voy a trabajar en binario, en BCD. Y como me es más fácil y me sobra la memoria, voy a poner cada dígito BCD en un byte, cuando me alcanzarían con 4 bits. ¿Sí? Entonces, cuando pongo en un byte 2 dígitos binarios, 2 dígitos BCD, eso se llama BCD compactado. Yo voy a usar BCD sin compactar. Entonces, mis segundos van a estar en BCD y por eso ocupan 2 bytes. Un byte tiene las decenas y el otro tiene las unidades. Y la hora va a tener la decena de las horas, las unidades de las horas, las decenas de los minutos y las unidades de los minutos. Por eso tengo 4 bytes. ¿Sí? Y a la hora la voy a manejar en BCD para que me sea más fácil después mandarla a la pantalla. ¿Sí? Ya tengo los números tal como los voy a mostrar. Como a la hora la manejo en BCD, la alarma también la voy a manejar en BCD. Porque la tengo que ver en la pantalla y la tengo que comparar, y comparar un binario con un BCD sería un engorro. ¿Sí? Después tengo algunas banderas para saber si está activa la alarma o no, si está sonando o no, si estoy apretando una tecla o no, etc. ¿Sí? Y algunas variables más que van a ir apareciendo cuando veamos cómo le vamos a dar forma al programa. De las variables, lo más importante serían la forma en la que voy a guardar la fecha y hora, porque el código va a funcionar a partir de cómo diseñé la estructura de datos. ¿Sí? Mi programa a grandes rasgos va a ser lo siguiente. Esto es el diagrama de bloques del software principal. ¿Sí? Voy a tener una rutina que va a inicializar el sistema. Va a poner todas las variables en valores conocidos, va a configurar todo el hardware del procesador para que funcione a la frecuencia que quiero, para que las salidas sean salidas, las entradas sean entradas, etc. Algunas cosas vamos a ver ahora, otras vamos a ir viendo más adelante, pero esto es poner todo en el estado que necesito para que empiece a funcionar. Acá se configuran cosas de software, como valores conocidos de las variables, y cosas de hardware. ¿Sí? Parte del hardware del procesador hay que configurarlo y se va a configurar acá. Una vez que está todo configurado, voy a actualizar la pantalla. ¿Qué es actualizar la pantalla? Actualizar la pantalla es decidir qué 4 números quiero que se vean en la pantalla. Porque en determinado momento tengo que mostrar la hora, en determinado momento tengo que mostrar la alarma, en determinado momento tengo que mostrar una variable intermedia donde voy preparando la nueva hora que por ahí descarto. Entonces, eso es lo que hace esta. Me dice, quiero que se vea esta variable en pantalla, o esta variable en pantalla, o esta variable en pantalla. La que va escribiendo la pantalla realmente es la rutina de interrupción. Yo lo que voy a tener es una variable de 4 lugares, donde la rutina de interrupción va a usar esos 4 lugares y lo va a mostrar en pantalla. Y esta va a decidir si copio de la hora en esa variable de pantalla o de la alarma en esa variable de pantalla. ¿Se entiende? Eso se llama técnicamente memoria de buffer de video. Y es... no está. En principio no está en esta lista. Pero van a ser 4 bytes, uno por cada uno de los 4 dígitos, que es lo que puedo mostrar. ¿Sí? A veces copiaré esto en esa variable, otras veces copiaré esto en esa variable y otras veces copiaré
esto que es una auxiliar, que es la que yo subo o bajo. Después me voy a fijar si pasaron los 30 segundos, para que si pasaron los 30 segundos, en la próxima vuelta ya muestre la hora en lugar de lo que estaba mostrando. ¿Sí? Como si hubiera apretado la tecla cancelar. Después voy a leer si se apretó alguna tecla, y en función de si se apretó alguna tecla, voy a repetir este ciclo hasta que se apriete una tecla, o voy a hacer una de 6 cosas en función de qué tecla se aprieta. ¿Sí? Si se aprieta la tecla aceptar, voy a hacer algo. Me tendré que fijar si está sonando la alarma o si no está sonando la alarma, pero ya todo eso lo voy a hacer acá adentro. Con la cancelar lo mismo, si está sonando, si no está sonando. Voy a ajustar la hora si llevo 3 segundos en la tecla pulsada, entonces voy a empezar a preparar la hora, voy a subir el dígito o voy a bajar el dígito. ¿Sí? Entonces cada una de estas rutinas se va a ejecutar cuando aprieta la tecla y cada una verá qué es lo que tiene que fijarse y qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Dividí mi primer problema en 1, 2, 3, 10 partes. ¿Sí? Al problema completo lo dividí, lo fraccioné en 10 partes más o menos iguales. Hay cosas que son más fáciles que otras, ¿sí? Pero más o menos tengo 10 partes iguales, ¿sí? Normalmente el cerebro de una persona puede manejar al mismo tiempo 7 u 8 cosas. Entonces las divisiones que vayamos haciendo deberían ser de ese orden: 7, 8, 9 o 10. Si divido en 2, probablemente, si el problema lo divido en 2 partes nada más, o el problema era muy simple o no dividí bien. Y si divido en 35, tendría que hacer primero una división por ahí en 3 y recién cada una de esas 3 en 10. ¿Sí? Como para que tengan una idea de en qué punto estoy más o menos dividiendo bien las cosas. Entonces ahora revisemos qué hace cada una de estas 10 con un poco más de detalle. ¿Sí? Esta es el otro programa. Fíjense que el programa principal es un lazo infinito, porque dijimos que el programa siempre ejecuta instrucciones. Entonces, esto se va a estar ejecutando siempre. Si no aprieta una tecla, por acá. Y si aprieta una tecla, va a incluir esto y va a volver a ejecutarse. Cuando llegue una interrupción, en cualquier momento, esto se congela, se ejecuta esto, que empieza y termina, y vuelve a exactamente lo que estaba haciendo en el otro. ¿Sí? De eso se encarga un mecanismo del control del procesador. Basta con que esto sea una interrupción. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en la rutina de interrupción voy a refrescar la pantalla, es decir, voy a buscar de esa variable de 4 números que tengo que buscar en pantalla, cuál es que estoy mostrando. Voy a elegir el que sigue, voy a apagar el dígito que está prendido, voy a usar el dígito que sigue para pintar las filas y voy a prender la columna para que se vea ese hasta la próxima interrupción. En la próxima interrupción, esta rutina va a apagar el actual y va a pasar a prender el que sigue y así cíclicamente. Cuando llegue al 4 va a volver a empezar con el 1. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estoy, por ejemplo, en la función que estoy modificando la hora que está apareciendo en la pantalla y se activa esta rutina? Esta rutina es la que va a hacer que parpadee la pantalla incluso. Porque esta rutina lo que hace es pintar. Vamos a avanzar un poquito en lo que viene, pero vale la pena si va a quedar más claro. Yo tengo los cuatro displays de 7 segmentos, ¿sí? Yo los veo a los 4 prendidos, pero en realidad estoy prendiendo de a 1 1000 veces por segundo. Entonces, cuando yo veo la hora parpadeando, tengo que haberle dicho que escriba la hora como primer problema. Entonces, para eso lo que voy a tener es una variable que, por ejemplo, se llama pantalla, que tiene 4 lugares. Cada uno de los lugares tiene lo que yo tengo que mostrar. Cuando quiero ajustar la alarma, voy a tomar el valor que está en la variable de alarma y lo voy a escribir acá. Para que esta interrupción, lo que me esté pintando 1000 veces por segundo, sea
la hora de la alarma. Pero además, como normalmente la rutina lo pinta muy rápido, yo lo vería todo prendido. ¿Sí? Para que yo vea que algo parpadee, lo que voy a tener que hacer es decir, bueno, esto se actualiza 200 veces por segundo. Para que esto esté medio segundo prendido, voy a hacer 100 veces pinto todo. 100 veces pinto solo estos dos y dejo estos dos apagados. Y eso lo va a hacer esta. Esta va a saber que hay que hacer parpadear algo y entonces va a ser 100 ciclos completos donde pinta los 4 dígitos. Y 100 ciclos donde solo pinta los 2 dígitos que tienen que estar prendidos. ¿Sí? Y de esa forma va a resolver los problemas de velocidad. O sea, no es una vez sí y una vez no, sino que van a tener que ser muchas veces sí y muchas veces no, porque las veces que pinta por segundo son muy altas. ¿Sí? Entonces, la rutina, o sea, el programa principal lo único que va a haber hecho es ponerle la hora y cuando vos sumes 1, venir acá y decirle no pintes 3, pinta 4. ¿Se entiende? Y esta se va a encargar de lo que está acá, mostrarlo en la pantalla. ¿Sí? Para el programa principal solo escribe acá y que tiene que parpadear, y para la rutina de interrupción, siempre lo que está acá lo va pintando alternativamente en los 4. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Eso es lo que hace esta. Esta toma cada uno de estos 4, o sea, apaga el que estaba, busca el valor que sigue, lo pinta y lo prende y ya está. En la próxima lo apaga y prende que sigue. Y cuando llega el último, vuelve a empezar. Y a veces va a prender, va a contar X pasadas prendido y X pasadas apagado alguna parte. Todo eso es responsabilidad de esta rutina. Esta rutina actualiza la hora, o sea, incrementa, cuenta los milisegundos, cuando los milisegundos llegan a un segundo, actualiza los segundos y lo hace en BCD. ¿Sí? O sea, esta va haciendo tic, tic, tic con el reloj. Me mantiene la fecha y hora actual. Y como hay una serie de cosas que tenemos que hacer cada vez que cambia un segundo, como ver cuántos segundos lleva la tecla apretada o hacer parpadear los puntitos estos, esta rutina se va a ejecutar cada vez que haya empezado un nuevo segundo. O sea, cada vez que paso del 999 milisegundos al 0. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a ver si la alarma coincide en la hora. Si no lo hago acá, la alarma sonaría 1000 veces, por ejemplo. Porque la hora, los minutos y los segundos coincidirían 1000 veces, porque esta rutina se ejecuta 1000 veces por segundo. ¿Se entiende? Hasta aquí tenemos todos los grandes bloques. Bien. Entonces, para saber qué tenemos que mostrar, o sea, qué cosas parpadean y qué cosas no parpadean, vamos a usar una, digamos que máquina de estados finitos. Y vamos a definir que el reloj puede estar en 6 estados. En el estado 0 es cuando arranca el estado inicial, la hora no está configurada, ¿sí? O sea, la hora es cualquier cosa y entonces todo debería estar parpadeando. ¿Sí? En el estado 1, la hora está configurada y se está viendo la hora en pantalla, nadie tocó nada, es el estado normal, y entonces solo tiene que parpadear este puntito. ¿Sí? En el estado 2, estoy ajustando la hora y lo que estoy seteando son los minutos. Entonces, tiene que parpadear esto tiene que estar quieto y no tienen que estar los puntitos prendidos. En el 3, ahora esto está quieto y esto parpadea. En el 4, esto parpadea, esto está quieto, pero como estoy configurando la alarma, también se tienen que prender los puntitos. Y en el 5, lo mismo, pero el que parpadea es este. Entonces, de esta forma, el programa principal le va a decir qué es lo que tiene que parpadear a la rutina de refresco. Y la rutina de refresco va a decir en qué modo estoy, y en función de qué modo estoy, va a decidir qué pinta y cuándo lo pinta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a la inicialización. La inicialización le va a dar valores conocidos a las variables.
Vamos a arrancar en modo 0, porque dijimos que diseñamos todo para que el modo 0 sea inicial. Vamos a poner la hora y la alarma en 0, o sea que el reloj va a arrancar en 00. Vamos a poner la alarma inactiva, ¿sí? Fíjense que la alarma siempre tiene una hora definida, a menos que le ponga una alarma a las 32:00. La hora de la alarma siempre es válida. Si yo no la pongo en 0, en algún momento va a sonar, ¿sí? Entonces, esta bandera es si tiene que sonar o no, o sea, si esto realmente lo tengo que comparar o lo omito. Como no tengo ni la hora bien puesta ni la alarma bien puesta, voy a poner este flag en 0. Voy a poner un par de variables que se usan, que las vamos a ir viendo después, también en 0. Las vamos a entender a medida que vayamos viendo, pero esto es qué tecla se apretó, y esto significa que no hay ninguna tecla apretada y que no tengo nada que hacer. Esto quiere decir que ya pasaron los 30 segundos, ¿sí? Entonces no voy a contar tiempo y esta no me acuerdo qué es. Voy a configurar las patitas de entradas y salidas digitales en un microprocesador normal, en un microcontrolador. Normalmente esas patitas con las que conectamos las teclas o los displays de 7 segmentos son al mismo tiempo entradas o salidas. Yo puedo elegir qué patas uso como entrada y qué patas uso como salida. Para eso lo tengo que configurar en el inicio. Entonces, acá voy a definir cuáles patitas son salidas, cuáles patitas son entradas, y a las patitas que son salidas le voy a dar un valor inicial que no me moleste. Por ejemplo, todos los displays apagados. ¿Sí? Y voy a configurar que tenga una interrupción una vez por milisegundo. Los divisores que me hacen falta ya están adentro del microprocesador. No tengo que agregar hardware. Ya entre las cosas que tiene como periféricos el microcontrolador, tiene un conjunto de divisores en el cual yo le puedo poner un valor y él cuenta hasta ese valor, cuando llega a 0 produce una interrupción. Entonces yo puedo elegir cada cuánto quiero una interrupción, solamente configurando un par de valores en unos registros. ¿Sí? Ya el hardware está todo integrado, pero lo tengo que hacer. ¿Sí? Y a partir de ahí entonces ya tengo la interrupción, tengo las salidas configuradas, tengo todos los valores conocidos, puedo empezar a ejecutar el lazo indefinido. Lo primero que íbamos a hacer era, en realidad esto es el mismo primer diagrama con un poquito más de detalle. Lo primero que íbamos a hacer era decidir qué se mostraba en pantalla. ¿Sí? Bien. Si el modo es sin ajustar o normal, lo que tengo que ver es la hora actual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Parpadeando o sin parpadear? Pero lo que tengo que ver es la hora actual. Entonces, en pantalla voy a poner lo que esté en la variable hora. ¿Sí? Y esto es lo que yo veo en la pantalla, esto es lo que la rutina me muestra en los 7 segmentos. Si estoy configurando la hora o la alarma, o sea, si estoy en cualquiera de los otros últimos 4 modos, lo que tengo que ver es una variable temporal, porque si cancelo, tengo que volver a la hora que correspondía, o a la alarma que correspondía. Entonces no puedo estar tocando ni la hora ni la alarma de verdad. Lo tengo que hacer en una variable auxiliar. Esa variable auxiliar se llama ingreso. ¿Sí? Cuando yo empiece a setear la hora, voy a poner en ingreso la hora actual. Y cuando empiece a setear la alarma, voy a poner en esta variable la alarma actual. Pero durante el proceso de ajuste, lo que tengo que estar mostrando es esa variable auxiliar y no ni la hora ni la alarma. ¿Se entiende? Perfecto. Con esto termino el refresco de la pantalla. Y ahora lo que voy a hacer es, tengo una bandera que me dice si la alarma tiene que estar sonando, que la va a poner la rutina de interrupción si la hora de la alarma coincide con la hora actual y está activada. Entonces, lo que yo voy a hacer es, si la bandera está en 1, voy a poner la salida en 1, y si la bandera está en 0, voy a poner la salida en 0. ¿Por qué? Porque el apagado se va a hacer por acá o por acá, entonces la apago y automáticamente ya lo copio en la salida, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar con la bandera y en este punto voy a hacer que el hardware coincida con mi variable interna, ¿sí? Y después me voy a fijar si estoy en modo normal
pasaron 30 segundos, tengo que volver al modo normal. ¿Cómo sé que pasaron 30 segundos? Porque cada vez que aprieto una tecla pongo en esta variable el valor 30. Y cada vez que pasa un segundo, baja en 1. Si llegó a 0, pasaron 30 segundos sin que apriete una tecla. ¿Sí? ¿Dónde hago la resta? En la rutina de interrupción. Entonces, cada vez que yo aprieto una tecla, llevo esta variable a 30. Y la voy decrementando. Si llegó a 0, ya no la decremento más. Pero si llegó a 0 y no estoy en el modo normal, tengo que ir al modo normal porque pasaron los 30 segundos sin apretar una tecla. ¿Se entiende? Bien. Y entonces ahora voy a leer las entradas que corresponden a las teclas y voy a empezar a mirar si la tecla de aceptar está apretada. Cuando yo lea las entradas voy a leer 8 bits. Un bit me va a decir si la tecla está aceptar está apretada o no. Otro bit me va a decir si la tecla cancelar está apretada o no. Entonces voy a ir mirando los bits de un byte para saber qué teclas están apretadas. Y lo voy a ir haciendo en orden. Primero me voy a fijar en aceptar. O sea, yo decidí que el aceptar va a ser más prioritario. ¿Sí? Si encuentro la tecla aceptar, fíjense que ya no me pregunta por la cancelar. ¿Sí? Se supone que no voy a apretar dos teclas al mismo tiempo. Y entonces me voy a ir, como habíamos dicho, a una rutina para cada una de las teclas. Y si no hubiese ninguna tecla apretada, voy a ir acá, que en realidad no debería llegar nunca acá, porque si ninguno de estos bits estaba en 1, acá no debería haber apretado. Pero, por si acaso, lo voy a poner igual. ¿Sí? Bien. ¿Cómo? Es la misma en realidad, ¿no? O sea, fíjate que ahora vamos a ir con el pedacito abajo. Cuando nosotros conversamos en la anterior recta, nosotros ponemos la actividad en 0, ¿cierto? Correcto. Y acá no sumaría el escribir salida. Hay cambio también en la actividad porque si no se iría directamente en actividad 0 y el modo es distinto al modo normal porque este modo de... Tenés razón, acá hay un error. ¿Qué tendría que ir acá? Tendría que ser mayor o igual. Sí, señor. Mayor, no mayor. Mayor. ¿Entendieron la pregunta? Cuando el reloj está no configurado, no está en modo normal. Entonces, como inactividad está en 0 y el modo no es normal, es no configurado, no le ponemos en modo normal y eso está mal. ¿Sí? Lo que pasa es que acá lo que tendría que ir es mayor a modo normal. O sea, si estoy seteando algo que es lo mismo que acá, entonces ahí sí. Es más, podría poner esto dentro de esta, si lo querés. Porque la condición esta tiene que ser la misma que esta. No estoy ni en no configurado ni en normal, estoy en los de seteo que están arriba. Fíjense que los valores que les di a las cosas en los estados son para poder hacer este tipo de mayores o menores. O sea, por eso los ordené de esa forma. ¿Sí? Sería mayor estricto, igual que acá. Bueno, acá está como menor o igual, por eso es justo es la misma condición, pero en esta rama, en la rama no. ¿Sí? Bien. Veo que a pesar de los bostezos están despiertos. Si te acordás, mandame un mensajito por Discord o por correo para que corrija ese detalle. Esas son las cosas que no las van a ver hasta que no lo construyan. ¿Sí? Por mucho que lo revisen, hay siempre errores que se escapan. Bien, una vez, ¿sí? ¿Alguien va a preguntar algo más? No. Una vez que apreté una tecla, ¿sí? Me voy a fijar si el valor de la tecla que acabo de revisar es igual o distinto a la tecla que tomé en la última pasada del lazo. ¿Por qué? Este lazo se ejecuta 10.000 veces por segundo. Y las duraciones de tecla son de 0,1 segundo. Es decir, este lazo se ejecuta 1.000, 1.500 veces por cada pulsación de tecla. Si yo vuelvo de acá arriba, a la misma tecla debe haber 5 o 6 veces. O sea, voy a apretar la tecla y va a subir 10 o 100 veces porque lo hago demasiado rápido.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar que la suelte y esperar que vuelva a apretarla. ¿Sí? ¿Se ejentiende? Para eso voy a usar dos variables. Una variable me dice qué teclas están apretadas ahora y otra variable me va a decir qué teclas estaban apretadas la última vez que ejecuté el lazo. Si lo que está ahora es lo mismo que la vez anterior del lazo, no hubo cambios. Entonces sigo esperando. Recién cuando lo que veo ahora es distinto a lo que vi la vez anterior, tengo un flanco. O sea, en este momento acaban de apretar o acaban de soltar una tecla. Y yo tengo que primero detectar si apretaron o soltaron y esperar a que la suelten. O sea, la apretaron ya lo vi. Entonces ahora, si no hay ninguna tecla apretada, la anterior es, o sea, la anterior es ninguna. Y entonces cuando la apriete voy a decir, ah, hay una tecla nueva. Y una vez que está apretada voy a seguir esperando a que se suelte para volver a poner que la anterior es ninguna y no la anterior que ya tomé. De esa forma, entro en esta parte la primera vez que se aprieta la tecla y después ya no hago nada hasta que la tecla se suelta y se vuelve a apretar, la misma o una distinta. Para eso utilizo la anterior, que está acá, y comparo anterior con la tecla. Si lo que estoy leyendo es lo mismo que ya había leído antes, no hago nada. Y entonces, acá, la actual pasa a ser nada. Y si la acabo de leer, bien. Cuando aprieto, cuando detecto un cambio, llevo duración a 30 o a FF y en realidad uso dos, fíjense, duración es 0 o FF y inactividad es cuánto tiempo voy a contar. ¿Sí? Pero podría ser una sola variable. Entonces, cuando aprieto la tecla, lo que le decía, vuelvo una variable 10 que va decrementando. Si llega a 0, entonces llevo X tiempo sin apretar ninguna tecla. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Qué sería? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Distinto. O sea, si la tecla actual y la anterior son la misma, no hago nada. Y si son distintas, es porque apretaste una tecla nueva o soltaste. Si actual, si lo que acabo de leer es ninguna, es porque soltaste. Y entonces, no tenés nada que hacer. Y si la que apretaste no es ninguna, es una nueva. Entonces, duración 0 implica que acabas de apretar una tecla. ¿Por qué? Porque duración, o sea, si se acuerdan, esta tecla y esta tecla hay que tenerla más de 3 segundos apretada. Entonces, esta te cuenta cuánto tiempo la llevas apretada. En estas va a anclar inmediatamente, en estas va a actuar inmediatamente y en estas dos va a esperar, va a pasar por acá varias veces hasta que llegue a 3 segundos, pero recién ahí estas dos van a hacer lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, eso es duración. Y inactividad es la que me cuenta cuánto tiempo hace que no aprieto ninguna tecla. Cuando duración está en FF, quiere decir que a la tecla ya la procesé y ya no tengo que hacer nada. Entonces, estas, a la primera vez que se aprieta la tecla, ponen duración en FF y ya no hacen más nada. Estas van a esperar que la duración llegue a 3, recién van a hacer, y recién ahí la van a poner en FF. ¿Se entiende? De todas formas, hay 10.000 millones de formas distintas de hacer eso. Esta es una. Bien. Para evitar la interferencia del procesador, ¿está antes? No, dijimos que lo hacemos por hardware. Los rebotes están resueltos por hardware. Nosotros solo estamos haciendo el tema de que la duración es mucho tiempo, entonces por eso jugamos con esta duración para que hasta que no la sueltes no vuelvas a procesar un tecla. Pero el rebote está filtrado por hardware. ¿Dónde se aumenta la duración? En la rutina de interrupción. Todo lo que tiene que ver con tiempo se hace en la de nuevo segundo.
cada vez que cambia el segundo, te suma a esta, te resta a esta, ¿sí? Y además te mantiene el segundo y además se fija si cambia el largo, ¿sí? Todo eso se hace, todo el manejo de tiempo se hace como mágicamente por detrás. Traten para la clase que viene de repasar esto y cualquier duda que le quede empezamos revisando las dudas, porque vamos a seguir viendo con este nivel, no más que esto, el resto de los algoritmos, ¿sí? Bien, nos reencontramos el lunes, por ahí con un quiz.